Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este martes, estar aquí con ustedes haciendo lo que más me gusta, que es compartir, leer y disfrutar de la hermosa y bendita palabra de Dios. ¿Qué tal les fue ayer lunes? ¿Cómo inició su semana? Espero que haya sido un inicio de semana y un día extraordinario, pero sobre todo bendecido por nuestro Padre Celestial, y que este martes no sea la excepción, que Dios nos muestre su inmenso, maravilloso, glorioso y hermoso amor, ese que siente por ti, por mí y por todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y que le hemos externado a Dios fe, confianza y esperanza, y nos permitimos guiar por su poderosa mano, por su voluntad y por su hermosa y bendita palabra. Y este martes vamos a continuar con la lectura devocional. Ya estamos en la semana número 27 de lectura, gracias a la guía del Padre, gracias a las fuerzas de Dios también, gracias a esos sentimientos que Dios deposita en nuestro corazón para entregarnos día a día a su voluntad, a su propósito, para participar en su obra, compartiendo de su amor, gracia y misericordia. Y vamos a continuar con el libro de Amos. Recuerden que en el video del día de ayer yo tuve una equivocación, confundí el libro y les comentaba al principio que era de solo 5 capítulos, cuando en realidad es de 9, pero al final del video hice esa pequeña corrección. Y vamos a leer los capítulos 6, 7, 8 y 9 de Amos para finalizar la lectura, sí, de lo que Dios reveló y anunció a Judá, Jerusalén, al pueblo de Israel, a través de este gran profeta que fue Amos. Pero antes de comenzar la lectura, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la sabiduría y las enseñanzas que están plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Y para comenzar la lectura en el capítulo número 16 de Amos, nada más un momento que necesito conectar algo debajo de aquí de la mesa. Listo, porque si no luego se nos acaba la batería y a media lectura no nos damos cuenta, ¿verdad? Vamos a comenzar con el capítulo número 6 del profeta Amos, que dice de la siguiente manera: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, o vosotros dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acerca el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová, el Señor, juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob, y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá: aquel estará en los rincones de la casa. ¿Hay aún alguno contigo? Y dirá: no, yo. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Araba. Así, aquí finaliza el capítulo número 6. Vamos a continuar con el capítulo número 7.
Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, él era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Bet-El envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amos, vidente, vete, huye a esta tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni abres contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Aquí finaliza el capítulo número 7 y vamos con el capítulo 8 seguido del 9. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá y como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postremería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Jodán y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Aquí finaliza el capítulo número 9, digo 8, y vamos a comenzar con el capítulo número 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel, y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape.
Aunque cavasen hasta el sol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están en contra del reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré de que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traerán del cautiverio a mi pueblo de Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Estos últimos 4 capítulos, 6, 7, 8 y 9 del profeta Amos nos hablan de temas muy importantes que tienen que ver con la soberbia que a veces se desarrolla en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa cerrazón o terquedad ante las circunstancias, ante los avisos, ante las exhortaciones que hay a nuestro alrededor. Tal vez hoy en día Dios no envía un profeta a profetizar a todo el lugar en donde vivimos, pero sí envía a hermanos, sí envía a los pastores, sí envía a los líderes, sí envía los mensajes claros y fuertes a través de la predicación de su palabra, a través de la lectura, también a través de nuestro corazón, en las revelaciones de nuestro espíritu, del Espíritu Santo de Dios que vive en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros no hacemos caso. Aquí en el primer capítulo nos muestra cómo hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. ¿Por qué? Si el monte de Sion pertenecía a la ciudad de Jerusalén y era de donde David manifestó que ahí se presenciaba la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué entonces nosotros decimos, por qué entonces la palabra nos dice ahí de los reposados en el monte de Sión? Porque en esos momentos en el monte de Sión no se alababa, no se adoraba y no se respetaba a nuestro Padre Celestial, sino todo lo contrario. En esos tiempos, en esos periodos, la adoración era a dioses falsos, a los ídolos que había adoptado el pueblo de Israel. Las celebraciones tampoco estaban dirigidas ni conforme a las fiestas solemnes marcadas por la Sagrada Palabra de forma perpetua para todo aquel que haya sido creado por la mano de Dios, sino que las celebraciones eran en otra índole, con otros motivos, desde otras perspectivas. En sí no se adoraba, no se alababa, no se reconocía la grandeza del Señor, sino la grandeza de los hombres, ¿sí? Ellos, que el pueblo de Israel que habitaba en la tribu de Judá, Jerusalén, creían que todo lo que tenían dependía de ellos, ¿sí? Venía de su esfuerzo, de su dedicación, de su capacidad, de su inteligencia, como hoy lo creemos todos. Y se nos olvida que todo lo que llega a nuestra mano, a nuestros bolsillos, a nuestro hogar o a nuestra cuenta de banco, proviene
de Dios. Y así como Dios nos lo da, también Dios nos lo quita. Fíjense que este capítulo es muy hermoso porque incluso, ¿sí?, hombres que se decían sacerdotes, ¿sí?, como Amasías, ¿sí?, en Betel, ¿no?, se ofendieron con el mensaje que Dios envió a través del profeta Amos, ¿sí?, porque los sacerdotes tampoco respetaban y veneraban a nuestro Padre Celestial, tampoco se guiaban por la palabra de la ley de Dios, tampoco permitían que se cumpliese la voluntad de Jehová, sino que ellos se conducían conforme a sus propios intereses, esos intereses que tenían, ¿sí?, en conjunto con los reyes, que quiere decir que un sacerdote en esos tiempos antes del cautiverio anunciado por nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel, ¿sí?, prefería quedar bien con el rey, proteger su relación y fortalecer el dominio del rey, ¿sí?, en este caso Jeroboam, que fortalecer la palabra de nuestro Padre Celestial. Los sacerdotes y todos aquellos que colaboraban en el templo, ¿sí?, porque habla aquí como los cantores también iban a ser sometidos al cautiverio, porque repito, todas esas celebraciones no estaban dirigidas para honrar a Dios, ¿sí?, y si estaban dirigidas para honrar a Dios, no estaban honradas con sus actos, con nuestras conductas, como sucede hoy en día. Podemos acudir a la congregación, leer la palabra, orar, cultivar aparentemente una comunión con Dios, pero sin embargo con nuestras acciones nosotros no honramos a nuestro Padre Celestial. De nada sirve que el domingo, ¿sí?, nos pongamos una máscara de cristianos, cantemos y alabemos, ¿sí?, y nos pasemos un par de horas o 2 o 3 horas o más en la congregación, si de lunes a sábado actuamos conforme, ¿sí?, a lo que nos dicta el mundo, conforme a lo que nos dictan los intereses y los deseos de la carne y del corazón. Los profetas señalaron también a los sacerdotes, ¿sí?, que se apartaron de la ley de Dios, porque todos ellos conocían, ¿sí?, los textos sagrados, que se habían venido transcribiendo, ¿sí?, reescribiendo durante muchos siglos, y estaban ahí, conocían el contenido, mas no lo querían leer, porque no era conveniente, porque al hacerle caso a Dios, ¿sí?, se quitaban mérito. Muchas veces queremos y expresamos, gracias a mí sucedió esto, gracias a mi esfuerzo, gracias al esfuerzo de mi jefe, o en este caso, gracias al esfuerzo del rey, el pueblo de Israel, Judá, Jerusalén, está prosperando. Y no era así, ¿sí? En la soberbia que había en los corazones de todos estos hombres, querían ser reconocidos ellos mismos por lo que sucedía en Israel. Sin embargo, todo lo que sucedía, la prosperidad, la bendición, la abundancia, ¿sí?, toda esa fortaleza que significaba el pueblo de Israel y la tribu de Judá, Jerusalén, provenía de la mano de Dios. Y aquí, en el capítulo número 8 también, se nos habla de un tema muy importante, el hecho, ¿sí?, de la opresión hacia los demás, de las malas conductas. El pecado no solamente era la idolatría, no solamente era dar las espaldas a Dios, esa era la parte más grave, ¿sí?, el no reconocimiento a nuestro Padre Celestial. Pero voy a volver a leer estos versículos del capítulo 8, del 4 al 8, en donde nos habla de un tema muy importante. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio? Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Este tipo de conductas, este tipo de actitudes para con nuestro prójimo, que hoy en día abundan en nuestra sociedad. Comprar a la gente con dinero, ¿sí?, y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos. Hoy en día, ¿sí?, popula esta circunstancia, ¿sí?, y no solo en México, en muchos países, ¿sí?, especialmente desde los gobiernos hacia la sociedad. Pero también nosotros como sociedad actuamos de la misma manera. Muchas veces nos aprovechamos del necesitado, nos aprovechamos del menesteroso, nos aprovechamos del pobre, ¿sí?, para hacerlos trabajar por menos salario, para
utilizarlos y no recompensarlos, para prometerles algo y no cumplirnos, para aprovecharnos de sus sentimientos y de su necesidad, ¿sí? Simplemente para satisfacer nuestros propios intereses. Sucede mucho. Esa actitud está muy presente hoy en día y Dios también la reprende, Dios también la abomina, y eso es lo único que nosotros debemos de tener en cuenta delante de nuestro Padre Celestial. No solo son los pecados mayores, sino también nuestra conducta diaria, nuestro desarrollo personal para con nuestro prójimo. Tenemos que también tomar en cuenta y cuidar todas esas actitudes, hasta incluso en una simple expresión hacia los demás. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes que para agradar a nuestro Padre Celestial tenemos que ir más allá de lo que nosotros hagamos cada día por nuestro Padre Celestial. Sí, tenemos que ir más allá de cultivar nuestra comunión con Dios, que esa comunión con el Padre se vea reflejada en nuestro alrededor, con nuestro prójimo, con todas las personas que están ahí y mucho más con aquellos necesitados, con aquellos menesterosos, con los pobres, con los que cargan con una aflicción, una tribulación, una angustia o ansiedad. Fortalecerlos, ser conductos de bendición. Estas eran de las muchas cosas que hacía el pueblo de Israel. Dios en el capítulo 9 reafirma, ¿sí?, lo que sucederá. ¿Sí? No hay vuelta atrás, ya que la exhortación había sido continua, no otra vez hasta a través del profeta Amos, sino de Jeremías, de Isaías, de Elías, de Ezequiel, de Habacuc, de Sofonías, ¿sí?, de Jonás, ¿no?, y de muchos más, ¿sí?, más de 12 profetas, ¿sí?, entre considerados mayores y menores, que esa es una descripción que no tiene mayor, ¿sí?, conciencia de ser, ya que fueron profetas. Y aunque hayan profetizado poco o hayan profetizado mucho, al final fueron profetas de Dios. Así como los 12 apóstoles, ¿sí? Pablo le correspondió escribir muchos textos que hoy conforman el Nuevo Testamento. También a Pedro, ¿sí?, a Marcos, Mateo, Lucas y Juan les correspondió escribir los evangelios, la parte más importante del Nuevo Testamento. A Juan también le correspondió, ¿sí?, recibir la revelación para plasmar el Apocalipsis. Sin embargo, ¿sí?, el nivel de apóstol, ¿sí?, no está medido por cuántas letras fueron reveladas y plasmadas en las Sagradas Escrituras por voluntad de nuestro Padre Celestial, sino en el hecho de la entrega, de la obediencia, de la disciplina, de la responsabilidad, de la lealtad a su majestad y a nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la lectura del día de hoy, martes, donde finalizamos el libro del profeta Amos. Yo me despido no sin antes desearles nuevamente que tengan un excelente y bendecido día. Que Dios les acompañe, les bendiga, les prospere, y que las exhortaciones que nuestro Padre Celestial nos da a través de su hermosa y bendita palabra, o de todos los millones de conductos que Dios tiene para hablarnos, ¿sí?, sea como palabra regocijante en nuestro corazón, que la recibamos, ¿sí?, como una manifestación de amor de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Porque cuando la palabra corta, redarguye, confronta, ¿sí?, es porque Dios nos está hablando duramente, porque nos ama, porque quiere que corrijamos nuestras actitudes, porque quiere que corrijamos nuestro camino, porque quiere que enderecemos nuestros pasos, porque quiere que nos postremos de rodillas ante Él, para ponernos a cuentas con su majestad, para reconocer delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nuestros errores, nuestras faltas, ¿sí?, nuestro mal actuar, nuestras malas actitudes, nuestros malos sentimientos, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, ¿sí? Si cada día nosotros reflexionamos delante de Dios sobre nuestra conducta y le pedimos a nuestro Padre Celestial de todo corazón que Él nos tome en sus manos y nos convierta en el hombre o la mujer que Él desea que seamos delante de Él, nuestro Padre Celestial nos va a bendecir grande y maravillosamente y va a transformarnos a todos y cada uno de nosotros
en esos hombres, en esas mujeres que Dios desea que seamos delante de Él y a través de los cuales Él manifestará sus bendiciones, sus obras, sus maravillas, su mensaje, su palabra, pero sobre todo su amor, su gracia y su misericordia, esa que ha sentido y sentirá eternamente por su pueblo, por sus hijos, por sus siervos, que somos todos y cada uno de nosotros. Que tengan un feliz y bendecido martes, que Dios los acompañe, los bendiga, los prospere, los proteja y los ampare y los libre de todo mal, que los cubra con su manto celestial. Nos vemos mañana, miércoles, para continuar con la lectura devocional, honrando a Dios, compartiendo su palabra. Saludos y bendiciones.